No sé en qué momento empezó todo, pero recuerdo el viento, ese viento helado que se colaba por las grietas de la cabaña, como si respirara dentro de mi oído. Esa noche yo no podía dormir. Sentía que algo caminaba afuera, arrastrando los pies sobre la tierra húmeda. Y entonces escuché a mi madre toser, una tos tan débil, tan frágil, que parecía venir desde una tumba. Me levanté para darle un poco de agua. El piso de madera crujía bajo mis pies descalzos. Cada paso era un eco en el silencio de la noche. Pero al abrir la puerta de su cuarto, sentí una presencia helada justo detrás de mí, un crujido en la madera, esta vez más pesado, como si alguien hubiera puesto todo su peso sobre el piso. Giré rápido, con el corazón en la garganta, pero no había nadie, solo la sombra alargada de mi propio cuerpo, proyectada por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Oh, eso pensé, porque al parpadear, la sombra seguía allí, incluso cuando yo ya no me movía. Una segunda figura oscura, inmóvil, apuntando directamente a mi habitación. Me quedé completamente paralizado. El aire se me atoró en los pulmones y justo cuando intenté hablar, cuando quise gritar, la sombra inclinó la cabeza, lentamente, como si me estuviera escuchando pensar. Desde ese momento, supe que algo me estaba siguiendo. A la mañana siguiente, el sol parecía una mentira. Aunque brillaba, un frío extraño se negaba a irse. Tenía que llevar verduras al pueblo para venderlas. Era nuestra única fuente de ingresos. Mientras iba montado en mi burro, por ese camino de tierra que conocía de memoria, sentía que alguien respiraba justo detrás de mi cuello. Un aliento frío y constante. Miraba una y otra vez por encima de mi hombro, pero no había nada. Sin embargo, cada árbol a lo largo del camino parecía inclinarse hacia mí, como si sus ramas quisieran atraparme, como dedos huesudos tratando de alcanzarme. El sol estaba en lo alto, pero el camino se mantenía oscuro, demasiado oscuro. Era una sombra antinatural que parecía seguirme solo a mí. Entonces, escuché pasos acelerados entre los matorrales, a mi derecha, ramas rompiéndose, hojas secas crujiendo bajo un peso invisible. Me detuve en seco. Los pasos también se detuvieron. Avancé unos metros, con el corazón latiendo desbocado. Los pasos avanzaron conmigo, esta vez más cerca, casi a mi lado. Estaba a punto de echar a correr cuando, al doblar una curva, una camioneta vieja y oxidada apareció bloqueando el camino, como si hubiera estado esperándome allí. De la camioneta bajaron unos hombres. Sus rostros no mostraban ninguna emoción, solo un vacío que me heló la sangre. Al verlos acercarse, entendí que aquello no era un asalto normal. No buscaban solo dinero. Esto era el comienzo de algo mucho peor. Después de que me robaron todo, hasta la última moneda, me dejaron ahí, tirado en el camino. Regresé caminando, con la mente hecha pedazos, sintiendo la humillación y el miedo carcomiéndome por dentro. Mientras caminaba, el bosque comenzó a oscurecerse demasiado rápido. No era el atardecer normal, era como si la noche hubiera caído de golpe, solo para mí. Y entonces lo vi. Un anciano estaba de pie bajo un árbol gigante, un roble tan viejo como el propio bosque. Estaba completamente quieto, sin parpadear, con los ojos fijos en mí. En su ropa era vieja y raída, pero sus hoyos, sus ojos brillaban con una inteligencia malévola. Cuando me acerqué, con cautela, una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa demasiado ancha para una cara humana. Te han quitado mucho, pero yo puedo devolvértelo todo, me dijo. Me quedé asustado, no podía entender por qué me sucedía esto. Vibraba dentro de mi pecho, como un eco profundo y oscuro. Di un paso hacia mí, sin mover los pies, como si se deslizara sobre el suelo. El miedo me paralizó. Dame tu alma, o dámela de tu madre, susurró, y su aliento olía a tierra húmeda y azufre. Sentí que el aire a mi alrededor se congelaba, y cuando finalmente logré reaccionar, cuando intenté retroceder, él desapareció. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Pero ese olor nauseabundo a azufre y a tumba recién abierta quedó flotando en el aire, impregnándose en mi ropa. Esa noche, dormir era imposible. Escuchaba golpes secos en el techo de la cabaña, y luego, pasos lentos, pesados, como si algo muy grande caminara encima de nosotros, recorriendo el tejado de un lado a otro. Salí al porche, desesperado, y lloré en silencio mirando al cielo oscuro y sin estrellas. Papá, ¿qué hago?, susurré al vacío, recordando a mi padre, que había fallecido años atrás. Y en ese instante, el viento se detuvo por completo. Una quietud imposible, antinatural,
cayó sobre la cabaña y el bosque entero. Ni una hoja se movía en el silencio. Era tan profundo que dolía. A la hora acordada por el anciano, la medianoche, fui al bosque. El miedo me hacía temblar, pero una parte de mí, la parte que quería salvar a mi madre, me obligaba a ir. Al llegar al viejo roble, algo me esperaba, pero no era el anciano. Era una figura envuelta en harapos blancos, flotando a unos centímetros del suelo. Su forma era etérea, casi transparente. «Hijo, no entregues tu alma», dijo con una voz que reconocí al instante. Una voz que no había escuchado en años, pero que jamás podría olvidar. Era la voz de mi padre. Quise correr hacia él, abrazarlo, pero la figura se desvaneció como humo, dejando solo un frío insoportable en el lugar donde había estado. Y entonces, entre los árboles, escuché un susurro burlón. La voz del anciano Anne. Él no puede salvarte siempre. Volví ao casal temblando más confundido y aterrado que nunca. Y desde esa noche, cada rincón del rancho comenzó a cambiar. Las puertas se abrían y cerraban solas, con una violencia que hacía temblar las paredes. A veces, cuando el sol caía, escuchaba mi nombre susurrado entre los mesallos, una voz que me llamaba desde la oscuridad. Y lo peor de todo, al mirar mi reflejo en el agua del pozo, a veces no era yo quien me devolvía la mirada. Era un rostro demacrado, con los ojos hundidos y una sonrisa torcida. Mi madre empezó a mejorar. Sí, su tos desapareció, recuperó el color en las mejillas. Pero cada día que ella mejoraba, yo empeoraba. Me despertaba con marcas en la espalda, como si dedos ardientes me hubieran quemado la piel durante la noche. Cada noche, sin falta, sentía a alguien parado al lado de mi cama. No podía verlo, pero sentía su presencia. Su respiración era lenta, profunda, famélica, y un susurro se repetía una y otra vez en mi mente: aún no has elegido. Hoy, mientras te cuento esto, miro hacia el borde del bosque y la veo esa sombra inclinada. La misma que vi aquella primera noche, sigue allí, esperando. Desde el más allá, mi padre intenta protegerme. Siento su presencia a veces, como un breve instante de calor, en medio de este frío perpetuo, pero el anciano aún me sigue, y sé que no se irá hasta que tome una decisión. Esa noche, un golpe seco en la puerta me despertó. Pensé que era el viento, hasta que escuché otro golpe, mucho más fuerte. La madera tembló, como si alguien empujara desde afuera con una desesperación que se sentía en el aire. Me acerqué despacio, sintiendo un frío imposible rodearme, un frío que se colaba por debajo de la puerta y me erizaba la piel. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz temblorosa. Casi un susurro. El golpe se detuvo de repente en silencio total. Un silencio denso, pesado, que zumbaba en mis oídos, hasta que escuché una respiración gruesa al otro lado, pegada a la rendija. Un sonido gutural, como el de un animal herido. «Ábreme, hijo», susurró mi padre. Pero esa voz, no. Esa no era la voz de mi padre. Era más profunda, más rota, como si saliera de una garganta destrozada. Se me heló la sangre. La manija de la puerta comenzó a girar sola, lenta, inexorablemente. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, justo cuando la puerta se abrió de golpe, y no había nadie afuera, absolutamente nadie, solo la noche oscura y el viento helado. Pero en el suelo, entrando a la casa, había huellas húmedas, huellas que no llevaban a ningún lado, simplemente aparecían en el umbral y se adentraban en el pasillo, como si algo invisible hubiera pasado junto a mí, rozándome al entrar. Esa mañana intenté convencerme de que estaba perdiendo la cabeza, que todo había sido una pesadilla vívida, una alucinación provocada por el estrés. Necesitaba anclarme a la realidad. Fui al baño, abrí el grifo y me salpiqué la cara con agua fría, tratando de lavar el miedo de la noche anterior. Cuando levanté la vista hacia el espejo, mi reflejo no me imitó, se quedó quieto. Parpadeé, esperando que la imagen se corrigiera. Pero mi reflejo seguía ahí, mirándome fijo, sin moverse, con una intensidad que me paralizó. Mi corazón casi se detuvo cuando la silueta fantasmal y sus ojos negros, una sonrisa abierta, antinatural, llena de dientes afilados que yo no tenía. Di un paso atrás, aterrorizado. Mi reflejo, en lugar de imitarme, dio un paso adelante, acercándose al vidrio, como si quisiera atravesarlo. 7 años, 7 años, susurró desde el otro lado del espejo. Su voz era un eco distorsionado de la mía. La superficie del espejo comenzó a agrietarse, finas líneas que se extendían desde donde su rostro presionaba, como si algo con una fuerza inmensa quisiera salir. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo desapareciera. Cuando los abrí de nuevo,
Todo había vuelto a la normalidad. Mi reflejo era solo eso, un reflejo, pero al girar para salir del baño, vi la misma sonrisa macabra dibujada con vaho en la ventana, como si lo que sea que estuviera en el espejo ahora me observara desde afuera. Desde ese día, una sensación constante de ser observado me persigue. Es como tener una sombra pegada a la espalda, incluso en plena luz del día. No puedo mirar mi propio reflejo sin sentir un escalofrío. Evito los espejos, las ventanas por la noche, cualquier superficie que pueda devolverme una imagen distorsionada de mí mismo. El miedo se ha convertido en mi compañero constante. Pero lo peor no es lo que me pasa a mí. Lo peor es lo que le está pasando a mi madre. Desde que mi padre desapareció hace 7 años, ella no ha sido la misma. Creí que con el tiempo empezaba a mejorar, a aceptar su ausencia. Pero algo en ella también empezó a cambiar de una forma aterradora. Una noche, la escuché hablando sola en su habitación. No era el murmullo de alguien que habla en sueños. Eran palabras, susurros rápidos y febriles que no entendía, en un idioma que no reconocía. Su voz era baja, temblorosa, y por momentos no parecía humana. El tono cambiaba, se volvía grave, rasposo, como si 2 voces hablaran a la vez desde su garganta. Me acerqué a su habitación, con el corazón golpeando mis costillas tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La puerta estaba entreabierta. Me asomé por la rendija, conteniendo la respiración. La vi de espaldas, sentada al borde de la cama, meciéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su silueta, pero su rostro permanecía en la oscuridad. Seguía murmurando esas palabras extrañas, pero ahora parecían una conversación. Hacía pausas, como si escuchara una respuesta que yo no podía oír. De repente, se quedó quieta. Su cabeza giró lentamente, un movimiento antinatural, casi 180 grados, hasta que su rostro me miró directamente a través de la rendija. Sus ojos no eran los ojos de mi madre, estaban completamente negros, vacíos de cualquier emoción humana. Una mueca, la misma cara fantasmal, ojos negros del espejo, se dibujó en su cara en 7 años. Susurró, con esa misma voz doble y rota. Grité y corrí a mi habitación, cerrando la puerta con llave. Pasé el resto de la noche acurrucado en un rincón, escuchando sus pasos lentos y pesados fuera de mi puerta, y el sonido de sus uñas arañando la madera. No sé qué le pasó a mi padre hace 7 años. No sé qué es esta cosa que ha poseído a mi madre y que ahora me atormenta a mí, pero sé que no me dejará en paz. Sé que quiere algo, y tengo la terrible sensación de que esta noche, finalmente, vendrá a buscarlo. Desde esa noche, la casa se convirtió en una prisión. Cada crujido del suelo, cada sombra en la esquina de mi cuarto, tengo miedo, era mi madre, ya no intenta ocultarlo. Durante el día, a veces parece ella misma, aunque sus ojos tienen una mirada lejana, perdida. Pero cuando cae la noche, la transformación es completa. Se pasea por la casa, arrastrando los pies, susurrando a las paredes. He intentado hablar con ella, preguntarle qué le pasa, pero solo me mira con esos ojos negros y sonríe. La he visto de pie frente al espejo del pasillo durante horas, sin moverse, como si estuviera hablando con mi reflejo, con esa otra versión de mí que vive al otro lado. Una tarde, encontré un viejo diario de mi padre escondido en el ático. Las últimas páginas estaban llenas de garabatos frenéticos y dibujos extraños. Hablaba de un doble, una sombra que lo seguía. Escribió sobre un ritual que había intentado hacer para proteger a su familia, algo relacionado con un espejo, y 7 años de mala suerte, que no eran solo una superstición. Según sus escritos, no era mala suerte lo que se desataba, sino una entidad, una criatura que se alimenta del reflejo de las personas hasta que puede tomar su lugar en este mundo. Mi padre no desapareció. Intentó atrapar a esta cosa en el espejo, y de alguna manera, fracasó. O tal vez, se intercambiaron. Ahora entiendo. La criatura del espejo no es mi reflejo, es la sombra de mi padre, o lo que queda de él, retorcida y hambrienta. Y hoy, después de 7 años, ha encontrado una nueva puerta de entrada a través de mi madre. Y yo soy el siguiente. Anoche, la puerta de mi habitación se abrió sola. Mi madre estaba de pie en el umbral, pero su cuerpo se movía de forma extraña, como una marioneta. Su boca se abrió, y la voz de mi padre, la voz real, salió de ella, llena de dolor, rancor e hijo. No dejes que te atrape, dijo, antes de que su rostro se contorsionara de nuevo, en esa sonrisa inhumana. Entonces, desde detrás de ella, en la oscuridad del pasillo, vi algo moverse, una figura alta y delgada, hecha de sombras danzantes, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Era mi doble,
Era la cosa del espejo, y venía hacia mí y no sé a dónde ir. No sé cómo luchar contra algo que puede usar los rostros de mis seres queridos. Estoy escribiendo esto mientras me escondo en el armario, escuchando cómo rasga la puerta de mi habitación. Escucho su voz, mi voz, llamándome desde el otro lado. Me dice que todo estará bien, que solo quiere que estemos juntos de nuevo como una familia. Pero también escucho la voz de mi madre, llorando débilmente debajo de ese susurro. El espejo del armario acaba de agrietarse. Veo su sonrisa en el reflejo. 7 años ya se han cumplido. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos de terror, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Cuéntame en los comentarios qué harías tú en una situación así. Nos vemos en la próxima pesadilla. Esa noche, un golpe seco en la puerta me despertó. Pensé que era el viento, hasta que escuché otro golpe, mucho más fuerte. La madera tembló, como si alguien empujara desde afuera con una desesperación que se sentía en el aire. Me acerqué despacio, sintiendo un frío imposible rodearme. Un frío que se colaba por debajo de la puerta y me erizaba la piel. ¿Quién? ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz temblorosa. Casi un susurro. El golpe se detuvo de repente en silencio total. Un silencio denso, pesado, que zumbaba en mis oídos, hasta que escuché una respiración gruesa al otro lado, pegada a la rendija. Un sonido gutural, como el de un animal herido. «Ábreme, hijo», susurró mi padre. Pero esa voz, no. Esa no era la voz de mi padre. Era más profunda, más rota, como si saliera de una garganta destrozada. Se me heló la sangre. La manija de la puerta comenzó a girar sola, lenta, inexorablemente. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, justo cuando la puerta se abrió de golpe, y no había nadie afuera. Absolutamente nadie. Solo la noche oscura y el viento helado. Pero en el suelo, entrando a la casa, había huellas húmedas. Huellas que no llevaban a ningún lado. Simplemente aparecían en el umbral y se adentraban en el pasillo, como si algo invisible hubiera pasado junto a mí, rozándome al entrar. Esa mañana intenté convencerme de que estaba perdiendo la cabeza, que todo había sido una pesadilla vívida, una alucinación provocada por el estrés. Necesitaba anclarme a la realidad. Fui al baño, abrí el grifo y me salpiqué la cara con agua fría, tratando de lavar el miedo de la noche anterior. Cuando levanté la vista hacia el espejo, mi reflejo no me imitó, se quedó quieto. Parpadeé, esperando que la imagen se corrigiera. Pero mi reflejo seguía ahí, mirándome fijo, sin moverse, con una intensidad que me paralizó. Mi corazón casi se detuvo cuando la silueta fantasmal y sus ojos negros, una sonrisa abierta, antinatural, llena de dientes afilados que yo no tenía. Di un paso atrás, aterrorizado. Mi reflejo, en lugar de imitarme, dio un paso adelante, acercándose al vidrio, como si quisiera atravesarlo. 7 años, 7 años, susurró desde el otro lado del espejo. Su voz era un eco distorsionado de la mía. La superficie del espejo comenzó a agrietarse, finas líneas que se extendían desde donde su rostro presionaba, como si algo con una fuerza inmensa quisiera salir. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo desapareciera. Cuando los abrí de nuevo, todo había vuelto a la normalidad. Mi reflejo era solo eso, un reflejo, pero al girar para salir del baño, vi la misma sonrisa macabra dibujada con vaho en la ventana, como si lo que sea que estuviera en el espejo ahora me observara desde afuera. Desde ese día, una sensación constante de ser observado me persigue. Es como tener una sombra pegada a la espalda, incluso en plena luz del día. No puedo mirar mi propio reflejo sin sentir un escalofrío. Evito los espejos, las ventanas por la noche, cualquier superficie que pueda devolverme una imagen distorsionada de mí mismo. El miedo se ha convertido en mi compañero constante. Pero lo peor no es lo que me pasa a mí. Lo peor es lo que le está pasando a mi madre. Desde que mi padre desapareció hace 7 años, ella no ha sido la misma. Creí que con el tiempo empezaba a mejorar, a aceptar su ausencia. Pero algo en ella también empezó a cambiar de una forma aterradora. Una noche, la escuché hablando sola en su habitación. No era el murmullo de alguien que habla en sueños. Eran palabras, susurros rápidos y febriles que no entendía, en un idioma que no reconocía. Su voz era baja, temblorosa, y por momentos no parecía humana. El tono cambiaba, se volvía grave, rasposo, como si 2 voces hablaran a la vez desde su garganta. Me acerqué a su habitación, con el corazón golpeando mis costillas tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La puerta estaba entreabierta. Me asomé por la rendija, conteniendo la respiración. La vi de espaldas, sentada al borde de la cama,
meciéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su silueta, pero su rostro permanecía en la oscuridad. Seguía murmurando esas palabras extrañas, pero ahora parecían una conversación. Hacía pausas, como si escuchara una respuesta que yo no podía oír. De repente, se quedó quieta. Su cabeza giró lentamente, un movimiento antinatural, casi 180 grados, hasta que su rostro me miró directamente a través de la rendija. Sus ojos no eran los ojos de mi madre, estaban completamente negros, vacíos de cualquier emoción humana. Una mueca, la misma cara fantasmal ojos negros del espejo, se dibujó en su cara en 7 años. Susurró, con esa misma voz doble y rota. Grité y corrí a mi habitación, cerrando la puerta con llave. Pasé el resto de la noche acurrucado en un rincón, escuchando sus pasos lentos y pesados fuera de mi puerta, y el sonido de sus uñas arañando la madera. No sé qué le pasó a mi padre hace 7 años. No sé qué es esta cosa que ha poseído a mi madre y que ahora me atormenta a mí, pero sé que no me dejará en paz. Sé que quiere algo y tengo la terrible sensación de que esta noche, finalmente, vendrá a buscarlo. Desde esa noche, la casa se convirtió en una prisión. Cada crujido del suelo, cada sombra en la esquina de mi cuarto, tengo miedo, era mi madre, ya no intenta ocultarlo. Durante el día, a veces parece ella misma, aunque sus ojos tienen una mirada lejana, perdida. Pero cuando cae la noche, la transformación es completa. Se pasea por la casa, arrastrando los pies, susurrando a las paredes. He intentado hablar con ella, preguntarle qué le pasa, pero solo me mira con esos ojos negros, y sonríe. La he visto de pie frente al espejo del pasillo durante horas, sin moverse, como si estuviera hablando con mi reflejo, con esa otra versión de mí, que vive al otro lado. Una tarde, encontré un viejo diario de mi padre escondido en el ático. Las últimas páginas estaban llenas de garabatos frenéticos y dibujos extraños. Hablaba de un doble, una sombra que lo seguía. Escribió sobre un ritual que había intentado hacer para proteger a su familia, algo relacionado con un espejo, y 7 años de mala suerte, que no eran solo una superstición. Según sus escritos, no era mala suerte lo que se desataba, sino una entidad, una criatura que se alimenta del reflejo de las personas hasta que puede tomar su lugar en este mundo. Mi padre no desapareció. Intentó atrapar a esta cosa en el espejo, y de alguna manera, fracasó. O tal vez, se intercambiaron. Ahora entiendo. La criatura del espejo no es mi reflejo, es la sombra de mi padre, o lo que queda de él, retorcida y hambrienta. Y hoy, después de 7 años, ha encontrado una nueva puerta de entrada, a través de mi madre. Y yo soy el siguiente. Anoche, la puerta de mi habitación se abrió sola. Mi madre estaba de pie en el umbral, pero su cuerpo se movía de forma extraña, como una marioneta. Su boca se abrió, y la voz de mi padre, la voz real, salió de ella, llena de dolor. Corre, hijo. No dejes que te atrape, dijo, antes de que su rostro se contorsionara de nuevo, en esa sonrisa inhumana. Entonces, desde detrás de ella, en la oscuridad del pasillo, vi algo moverse. Una figura alta y delgada, hecha de sombras danzantes, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Era mi doble, era la cosa del espejo, y venía hacia mí y no sé a dónde ir. No sé cómo luchar contra algo que puede usar los rostros de mis seres queridos. Estoy escribiendo esto mientras me escondo en el armario, escuchando cómo rasga la puerta de mi habitación. Escucho su voz, mi voz, llamándome desde el otro lado. Me dice que todo estará bien, que solo quiere que estemos juntos de nuevo como una familia. Pero también escucho la voz de mi madre, llorando débilmente debajo de ese susurro. El espejo del armario acaba de agrietarse. Veo su sonrisa en el reflejo. 7 años ya se han cumplido. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos de terror, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Cuéntame en los comentarios qué harías tú en una situación así. Nos vemos en la próxima pesadilla.